Vamos a analizar los conceptos teóricos fundamentales del Big Data y la ciencia de datos. Es importante señalar que todo lo que veremos se basa de forma estricta en la documentación de origen. Bien, este va a ser el recorrido que seguiremos. Primero, hablaremos del dato como recurso estratégico. Después, pasaremos a los fundamentos de la ciencia de datos. A continuación, veremos la transición de la analítica al Big Data y cuáles son sus características. Y para terminar, abordaremos el Open Data, el Data for Good y el impacto de todo esto en la toma de decisiones. Empezamos, pues, con el primer punto, el dato como recurso estratégico, la base de la transformación digital. Pues sí. En la era digital los datos son un recurso absolutamente inestimable. De hecho, es precisamente esta explosión de información la que da origen al fenómeno del Big Data. Un fenómeno que se define básicamente por la capacidad de generar, almacenar y, por supuesto, analizar cantidades masivas de datos. Este es, sin duda, el punto de partida de todo. Así que el objetivo de la inteligencia de datos no es otro que proporcionar información que sea útil, que aporte conocimiento, todo para mejorar la productividad y los negocios. Y es que es vital que las personas que toman decisiones a todos los niveles tengan la información relevante que necesitan para hacer bien su trabajo. Muy bien, pero ¿cómo se extrae realmente el significado de toda esta cantidad de datos? Bueno, pues para eso está la ciencia de datos. Es la disciplina que nos va a dar la metodología para hacerlo. La clave aquí es que la ciencia de datos aplica el método científico para llegar a conclusiones a partir de los datos. Y es importante entender que asume que la incertidumbre y los errores son parte del proceso. Esto implica varias fases: la recogida de datos, su procesamiento y organización, el análisis, que a menudo usa Machine Learning, y finalmente la presentación de los resultados. Y si nos fijamos, este proceso sigue, paso a paso, el método científico de siempre. Todo empieza con una observación. A partir de ahí se plantea una pregunta, un problema. Se formula una hipótesis que se pueda probar y, claro, se realiza el experimento registrando los datos. Luego se analiza si la predicción se cumplió para finalmente sacar conclusiones y comunicar los resultados. Es un ciclo completo. Y claro, el perfil profesional clave en todo esto es el científico de datos, o data scientist. Es la persona que está en el centro de la disciplina. Y no es un rol cualquiera. De hecho, la Harvard Business Review ya reafirmaba en 2022 que el de científico de datos sigue siendo el trabajo más atractivo del siglo XXI. Y aunque el puesto ha ido evolucionando, se proyecta que este campo va a experimentar un crecimiento mayor que casi cualquier otro de aquí a 2029. En el día a día, ¿qué hace un científico de datos? Pues desarrolla los proyectos de principio a fin. Se encarga de todas las etapas, desde la captura del dato y la generación de modelos predictivos, hasta la presentación de resultados y lo que se conoce como productivización. Y para todo esto necesita dominar herramientas como SQL y lenguajes de programación como Python o R. Vale, todo esto representa una evolución clara. Pero ¿dónde está la diferencia con la analítica de datos de toda la vida? Pues vamos a verlo. Vamos a analizar la evolución desde la analítica tradicional hasta el Big Data. A ver, la analítica tradicional se enfoca principalmente en el análisis descriptivo, es decir, en resumir y visualizar datos con gráficos y tablas, y también en el análisis inferencial, que consiste en hacer inferencias sobre poblaciones enteras a partir de una muestra. El Big Data, por su parte, es otra cosa. Aquí ya estamos hablando de conjuntos de datos que son tan grandes, tan complejos y tan variados que simplemente no se pueden procesar o analizar con las herramientas de bases de datos de siempre. Es un salto cualitativo que requiere una infraestructura totalmente nueva. Entonces, ¿qué es lo que define a estos datos masivos? Vamos a ver en detalle las características del Big Data. Es muy conocido el concepto de las Vs del Big Data. Originalmente eran 3: volumen por la cantidad masiva de datos, velocidad por la rapidez con la que se generan y deben procesarse, y variedad porque los datos vienen en formatos muy distintos, estructurados y no estructurados. Con el tiempo se añadieron otras 2 que son cruciales: valor, que es la capacidad de transformar los datos en valor de negocio, y veracidad, que se refiere, como no, a la calidad y fiabilidad de esos datos. Y bueno, ¿en qué se traduce todo esto en la práctica? Pues en aplicaciones de negocio muy potentes. Por ejemplo, permite mejorar el compromiso y la fidelidad del cliente, personalizar su experiencia en el sector retail, reevaluar carteras de riesgo de forma casi instantánea, añadir valor a las interacciones y, por supuesto, mejorar el desarrollo de nuevos productos y servicios. Pero el alcance del dato no se queda solo en el mundo empresarial. Existen conceptos como el Open Data y el Data for Good que amplían su aplicación. Para esta parte en concreto, no hay datos suficientes en las fuentes que hemos utilizado para poder desarrollarla. De acuerdo, volvamos entonces al impacto que tiene todo esto en las organizaciones. Vamos a ver ahora cómo el Big Data afecta a la toma de decisiones y cómo puede llevar a una cultura data-driven.
Aquí la idea principal es que el uso de grandes volúmenes de datos se está convirtiendo en una pieza clave para diferenciarse de la competencia. De hecho, es uno de los principales motores de crecimiento para las empresas. Por todo esto, la conclusión a nivel estratégico es bastante clara. Hoy en día, todas las empresas deberían considerar un enfoque basado en datos, un enfoque data-driven, como la base fundamental de su estrategia. Y esto nos deja con una pregunta final, una reflexión importante para cualquier organización en el entorno actual. ¿La estrategia data-driven es realmente una opción o se ha convertido ya en una necesidad para la propia supervivencia empresarial?